Reciban todos ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Martín Mejía, soy psicólogo especialista en terapia cognitiva y en educación sexual. La tarde de hoy venimos a hablarle de las etapas de elaboración de duelo en ustedes, las personas que tienen que ver con todo lo relacionado con los animales. Estas personas que son tan supremamente especiales, estas personitas que mi Dios les dio ese don de ir un poco más allá. ¿Un poco más allá de qué? De hablar ese lenguaje gatuno, perruno o animalista, porque a estos animalitos lo único que le hacen falta es simple y sencillamente el habla. En este orden de ideas, pues quiero iniciar la charla que vamos a tener la tarde de hoy diciendo que el todo creador los bendiga, cualquiera que sea su religión, la que profesen, y que sigan por este camino que es difícil, que en ocasiones yo entiendo que uno quiere tirar la toalla, que quiere decir no más, debido a tantos obstáculos, debido a tantas personas que van en contra de estos principios, de estos actividades, de esta vocación que tienen ustedes los animalistas para salir a la defensa de estas criaturas, que insisto, lo único que le hace falta es hablar para quedar, pensaría yo, en ocasiones mucho más arriba que el ser racional que manifiestan que somos nosotros los seres humanos. Quiero iniciar con una frase que dice: cuando una especie llega a la vida, él tiene el tiempo adecuado para morir. ¿Qué quiere decir esta frase? Cuando nosotros nacemos, cualquiera que sea la especie, humana, animal, tenemos un día predeterminado para nacer, pero asimismo en nuestra longevidad de vida, en nuestra longevidad a nivel de las actividades, de las diferentes áreas del desarrollo, hablando de los humanos, o del diferente compartir, hablando de las especies a nivel animal, pues tenemos un día en que se nace, pero también tenemos un tiempo adecuado para morir. Esto refiere a cualquier especie del reino animal, a cualquiera. Lógicamente, pues se nota más en los seres humanos eso, que ha dado todo esto un traspié, ha dado un trasfondo, ha dado un giro de 360 grados, donde personas como ustedes, los animalistas, han hecho caer en cuenta a personas del común la importancia de tratar con amor, con equidad, con emoción, con ese cuidado que debemos darle a los animales. Por ende, han conseguido un sinnúmero de cosas importantes en pro a la protección de la especie animal. Ejemplo de alguna de ellas, y ustedes lo saben más que yo, la suspensión de las corridas de toros, de las diferentes leyes donde protegen al maltrato animal, donde protegen a esas personas que son sádicas y que tomaban los animalitos como referencia para de alguna forma tener su estado de felicidad, como por ejemplo la pelea de los perros de raza peligrosa, que era muy común ver en los parques, donde los entrenaban con llantas, con lazos y con diferentes objetos para posteriormente ponerlos a pelear hasta que uno de los dos saliera gravemente herido, o en su defecto pues el uno quitarle la vida al otro. Gracias a ustedes, a esa gestión, a ese amor con que hacen las cosas, pues han ganado mucho terreno y nos han concientizado a la gente del común del cuidado que se debe tener con los animales en nuestras casas, en las calles y en los diferentes sitios donde ellos estén. Cuando hablamos de elaboración de duelo, pues nos referimos que los seres humanos toda la vida, desde el momento del nacimiento, estamos en constantes etapas de elaboración de duelo. Y me voy a referir a un tema bien importante. Aquí, cuando nosotros estamos dentro del vientre materno, dentro de ese útero con nuestra madre, ligados por un cordón umbilical, no nos hace falta nada. Son 9 meses de paz, de amor,
de aprendizaje por medio del sonido, por medio de las luces, por medio de la estimulación, por los movimientos que se hacen en la barriguita de la mamá, pero una vez llega el momento del nacimiento, pues esa personita que nace, ese animalito que nace, va a estrellarse. ¿Con qué? Con su primer elaboración de duelo. ¿A qué me refiero con esto? A que hay que dejar un espacio donde yo me siento confortable, donde hay un espacio amigable, donde hay un espacio de confort y de mucho goce para salir a enfrentarme a un medio hostil donde voy a recibir primero que me succionen las narices para quitarme el moco, donde posiblemente voy a recibir un reflejo como es la palmada que el médico a nivel de obstetricia le da al bebé para mirar el reflejo que éste tiene, el hecho de que ya un cordón umbilical no lo esté alimentando, y por el contrario, por medio del llanto tiene que empezar a clamar, a pedir de que tiene sed, de que tiene hambre, de que tiene frío, de que tiene sueño, de que está mojado. Es decir, es la primera elaboración de duelo que el ser humano como tal enfrenta, al igual que los animales. Acá hay que decir algo, los señores y señoras que están escuchando o que van a escuchar esta charla, y es, acá los animalitos nos llevan años de vida, años de ventaja, años de experiencia en este postnatal. Pues vemos especies de diferentes animales donde en el momento que nacen ellos son muy autónomos, entonces se paran, caminan, entonces empiezan a tener cierta libertad y control de sus extremidades. Nosotros como seres humanos no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no nacemos acondicionados con ese medio. Pero ¿a qué voy con esto? Esa primera elaboración de duelo nos va a enseñar a tener pérdidas y aprendizajes. Vamos a mirar la vivencia de la elaboración en el animalista. ¿Sí? Insisto, ustedes tienen un corazón grande, generoso, piadoso, unas personas que se comunican con unos ángeles que no tienen alas, pero que lo único que les hace falta es hablar para igualarnos y superarnos. ¿Por qué digo esto? Por las diferentes manifestaciones comportamentales que tienen muchos animales frente a ciertas circunstancias de defender a sus crías, de defender a otras especies de animales, de mirar como cuando su amo, esta personita que ha durado toda la vida, fallece, va al ataúd, se escucha el sollozar del animalito y se queda debajo del ataúd. Es decir, es bien complejo, donde ustedes, gracias mil por enseñarnos a cuidar, a convivir y a darnos pautas de hacer una buena interacción entre el ser humano y el animal. Dentro de esta vivencia en la elaboración de duelo animalista podemos encontrarnos con vivencias de elaboración por desapego. ¿Por qué por desapego? Porque ustedes cuando van, rescatan un animalito, cuando los llaman por teléfono, cuando un colega de ustedes en el campo de protección al animal lo llaman, van, rescatan, adoptan transicionalmente o situacionalmente a este animal, le dan el afecto, le dan todo el amor, lo crían dándole ¿qué? Cuidado, alimento, afecto. Y en el momento en que hay que hacer el papeleo para buscar una familia adoptante que reúna las características especiales, cuando digo especiales es de que ustedes tienen que cerciorarse de que ese animal que ustedes le dieron su afecto, que hacen parte de usted, va a quedar en una buena residencia, tienen que hacer un despegue emocional. Cuando hablamos de ese despegue emocional, ¿a qué nos referimos? Nos referimos en que hay una pérdida. ¿Una pérdida a qué? A que yo me tengo que zafar del animal que rescaté para ponerlo en una casa bajo la supervisión mía durante cierto periodo de tiempo, pero no sé cómo lo van a tratar. Eso duele. Y al doler, pues me va a dar también fortaleza para hacer esa labor para otros animalitos. Por pérdida. Cuando hablamos por pérdida, hablamos de dos criterios. Uno, a nivel cuando el animalito sale a hacer sus necesidades a la calle y de pronto
arranca en medio de su euforia y va corriendo, desaparece, la angustia es total. Cuando hay esa angustia, pues hay una elaboración del duelo al tener esa pérdida situacional, real o por siempre. Porque en ocasiones hay personas de buen corazón que nos van a llamar cuando publicamos por redes sociales, por medio de panfletos, por medio del eco voz a voz, pero hay ocasiones donde el animal no aparece. Entonces queda la zozobra, queda la angustia de saber, está bien, está mal, ¿será que si yo hubiera hecho? ¿Será que si yo no hubiera hecho? Es decir, viene un sentimiento de culpa acompañado de esa elaboración de duelo. Y la segunda pérdida que les manifiesto es cuando el animalito, pues simple y sencillamente fallece, a causa natural, a causa de terceras personas, a causa de situaciones diversas. También viene el sentimiento de culpa de si yo hubiera hecho o si yo no hubiera estado o si yo, o sea, es el si hice de más o el si hice de menos. Por acto, aquellas personas que ven de pronto en ustedes como animalistas que adoptan especies supremamente exóticas, muy desafortunadamente no podemos obviar de que hay un mercado a nivel de los animales que no debiera ser. ¿Por qué? Porque ellos no son esclavos, porque no son objetos, son seres vivientes y pues yo personalmente, Martín Mejía, no estoy de acuerdo con la venta de animales. Hombre, si los vas a tener, regálalos en adopción, pero no hagamos un negocio de esto. Sé que muchas familias y muchas personas a lo mejor viven de este comercio, algunos legales, otros ilegal, pero sí debería haber una legislación, pero bueno, no es nuestro caso. Cuando sucede un rapto por un animal que es exótico o que a alguna persona le parece muy lindo, que lo vio y de pronto en vez de tener los canales de comunicación para pedirlo en adopción, lo que hace es raptarlo, lo que hace es robarlo, lo que hace es secuestrarlo, pues lógicamente al quitar ese animalito de mi vida, lo que hace es generar en mí un vacío emocional y por ende hacer una elaboración de duelo. Por maltrato de parte de la nueva familia adoptante, casos se ven que muchas familias piden en adopción diferentes tipos de animales, llenan la documentación, hacen promesas, hacen acuerdos, pero desafortunadamente algún integrante de la familia adoptante lo que hace es maltrato animal viviente, es decir, toma al animalito a punta de correa, a punta de pata, a punta de palo, no le da comida, lo tiene en malas condiciones en su hábitat. Entonces esto lógicamente va a generar un duelo que es real, que por el seguimiento que ustedes hacen pues tienen la experiencia, la pericia de identificar cuando un animalito está bien o cuando no, pero también hay sentimiento de culpa. Recordemos algo, en la mayoría de elaboración de duelos más, me atrevería a decir que es una constante, siempre aparece la culpa del si hubiera hecho o del si no hubiera hecho. En este campo o en esta área, yo pienso que ustedes hacen lo mejor. ¿Por qué? Porque entregan un pedazo de su alma, de su vida, de su afecto, de su amor. Un animalito es como ese ser que hace parte de la familia y por ende es tan complicado el simple hecho de yo entregarlo una adopción para que otro llegue y lo maltrate. Por eutanasia muchas veces, desafortunadamente en los diferentes diagnósticos médico veterinario, pues se llega a una junta médica veterinaria donde dicen no, no hay nada que hacer por el animalito, por más procedimientos médicos, por más procedimientos a nivel de medicamentos que hagamos, el animalito no va a tener una calidad de vida y ustedes los ponen a escoger en que el animalito siga con una calidad de vida muy deteriorada, por el contrario, tomar la decisión por él, teniendo en cuenta de que no tiene el medio muy comunicativo oral para él decidir por él, y es aquí donde hay que dar la autorización al veterinario o a la veterinaria. ¿Para qué? Para que aplique la eutanasia en estos animales. El dolor es grande, la pérdida es real, ya no se va a volver a ver.
¿Por qué no hice algo más? ¿Por qué no fui a otro veterinario? ¿Por qué no pedí otro eh, diagnóstico, otra asesoría médica veterinaria para ver si era necesario? Vienen un sinnúmero de si hubiera, pero yo pienso que lo que ustedes hacen lo hacen de corazón y en ocasiones la mente nos hace una mala jugada. Por diagnóstico degenerativos en la especie, dada por el veterinario, cuando dan por ejemplo una displasia de cadera, cuando eh, dan un diagnóstico que es supremamente complejo, donde yo pienso que por los medicamentos no, porque ustedes son supremamente diligencia, son proactivos, no se quedan quietos, hacen rifas, hacen eventos, tocan puertas, y yo pienso que a ustedes la situación económica no le interesa, pero en ocasiones cuando se nos aunan muchos animalitos con diagnósticos que son degenerativos, graves y que el tratamiento es demasiado costoso, y en las veterinarias que nos fían ya nos dicen no, no podemos porque la cuenta está larga, viene la angustia, viene la zozobra y viene ese dolor de si yo tuviera dinero, ese dolor si yo pudiera hacer otra cosa por este animalito, por este perrito, por este gatico o por el animalito que sea, pero no tengo los medios económicos, no tengo los medios para hacerlo. Es otra elaboración de duelo que es bien complejo. Por conflicto con otros animalistas, yo pienso algo acá, y es que los animalistas de corazón se identifican a leguas. El animalista de corazón no es aquel que quiere hacerse sentir como persona, es aquel que lo que hace lo hace en pro de sus animales, lo hace en pro de esos animalitos que él cuida, que da afecto, que da amor, que hacen parte de su vida emocional. Pero conocemos en este gremio, y ustedes compartirán la misma opinión mía, aquellos que se hacen llamar animalistas por usufructuar esa imagen para ganancia personal. Por ejemplo, para ganar dinero para ellos, por ejemplo, para ganar elementos para ellos, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida, pero como humano, deteriorando la vida de los animales, dándose pantalla. ¿Esto qué va a hacer? Pues generar conflicto en los animalistas que tienen vocación, en esos animalistas que dan todo de sí para sacar adelante un objetivo y una meta. Entonces es complejo porque viene la comparación, y por qué no es como yo, por qué no hace los mismos lineamientos míos, o esta personita por qué asume esta posición tan egoísta, tan egocéntrica, tan pensando primero en él y luego en los animales, por lucrarse. Entonces vienen una serie de preguntas que lo que hace es la ruptura en la comunicación con otros animalistas. ¿Y saben qué es lo malo acá? Que difícilmente o complicadamente pues van a vender una imagen a nivel exterior de aquellas personas que no conocen los animalistas que son de corazón, y los van a encasillar como uno solo. Desafortunadamente estamos en un país como Colombia que no estamos enseñados a decir tal persona tiene ese comportamiento, sino que hacemos la generalización de acuerdo al área. Pongo un ejemplo que posiblemente es muy aparte de hablando del animalista, pero que es muy frecuente y todos los días se ve. El policía que hace el procedimiento mal, que es un delincuente vestido de policía, pero no es policía, pero en el procedimiento de cobrar dinero, en el procedimiento de hacer sus procedimientos policiales mal, hace quedar mal a toda una institución. ¿Qué hacemos? Generalizar. La policía no sirve para nada. Lo mismo, en correlación a lo que estamos manifestando, podríamos decir, algunas personas van a manifestar los animalistas por esas conductas que tienen los que no son animalistas de vocación y de corazón, hacen quedar mal todo el gremio. Por conflictos con sus familias y vecinos, esto sí es un pan nuestro de cada día. Hay algo, y es de que los que son animalistas de corazón quisieran ayudar a todos los animalitos, eso es válido, ¿sí? Pero en ocasiones en sus casas hay hacinamiento, es decir, viven 5 personas y desafortunadamente no tenemos el espacio para albergar
la cantidad de animalitos que creemos nosotros que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra colaboración y de nuestro servicio. ¿Qué hacemos? Por falta de habilidades comunicativas, por falta de empatía, por falta de conocer la labor del animalista, pues no hablamos con nuestra familia, lo que hacemos es imponer. Cuando imponemos, empiezan los roces a nivel de violencia intrafamiliar y lógicamente van a venir los desacuerdos con la persona animalista porque lo van a tildar de loco, lo van a tildar de que desafortunadamente pues no hay los medios en la casa, que la casa huele feo, que desafortunadamente van a estar en un grado de generación para ellos como tal, pero que en su quehacer, en su labor, en esa labor tan importante como es la que desarrollan día a día, no es así. Entonces acá la invitación es, para no tener conflictos y dificultades, pues tener una buena comunicación, mirar un adecuado espacio, porque en ocasiones cuando hay hacinamiento con los animalitos saben de que no hay calidad de vida, por más que queramos hacer. Vamos a la siguiente, y es a las deudas con los veterinarios. Cuando hablamos de esas deudas con los veterinarios, eso sí es un problema real, o sea, eso no está, eso no es implícito, es tácito, es real, si no es que yo me lo imagino, es que simple y sencillamente yo tengo que responder ante una clínica médica veterinaria, porque si yo no cumplo con mis deudas, pues no me van a atender los animalitos que necesitan de mi protección. ¿Qué va a suceder ahí? Van a entrar ustedes como animalistas en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, en un estado de desesperación, y eso va a repercutir en dos cosas: en una enfermedad a nivel física o en un estado de ánimo muy irascible. Es decir, a ustedes hay que hablarles con un palito en la mano. ¿Por qué? Porque van a estar de mal genio. Y hay algo acá complicado: los animalitos son supremamente perceptibles de nuestro comportamiento, nuestro sentimiento y de nuestra emoción. Ellos saben cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos bien o cuando estamos mal. Entonces, recomendación, pilas con ellos. Deudas de cuentas de servicio, cuando nos llega, si estamos en una finca o cuando estamos yendo a una central de abastos de alimentos de animales, nos fían y cuando nos cobran pues no hay el dinero para subsanar esa deuda. Cuando no hay alimento para los animales porque las personas donantes pues o tienen una racha negativa, o porque no hay personas que donen, o porque nos da pena tocar otra puerta, sí se vuelve un problema, porque los animalitos lo que van a hacer es, por medio de su comportamiento y por medio de su instinto, pedir ese alimento que usted le está suministrando. Cuando hablamos de perreras grandes, el pago de nómina a los cuidadores, a estas personas que nos ayudan en esta linda labor de rescatar, de cuidar, de tener en condiciones óptimas a nuestros animalitos de cualquier especie, pero llega la quincena, llega la mesada mensual y no tenemos el dinero para pagar. Vaya problema, vaya dolor de cabeza, esto se nos va a generar en reevaluarnos. ¿Será que lo que yo estoy haciendo está bien? ¿Será que vale la pena o será que no vale la pena? Mi invitación es: sigamos adelante, que ustedes han ganado mucho terreno y el que viene por ganar. En la adquisición de elementos para la calidad de vida de los animalitos, como puede ser sillas de ruedas, que son un poco costosas, pero no son tan costosas para la calidad de vida que va a ofrecer a un animalito con displasia de cadera, con amputación de miembros. Entonces, es eso. Yo por qué no tengo los elementos para hacer de pronto una silla de ruedas, yo por qué no tengo para brindarle una mejor calidad de vida a este animalito de la especie que sea. Vienen esos señalamientos y no hay peor juez que uno mismo. No hay nadie que dé más látigo que yo como persona. O entre otras ocasiones, sí, como por ejemplo los vecinos. Cuando el animalito empieza a ladrar, a maullar,
empieza a hacer ruidos, empiezan a hacer movimientos que generan para otras personas, son distractores negativos porque no dejan dormir, porque no dejan hacer sus quehaceres, como ver las noticias, ver la novela, compartir en familia. Para ellos es de pronto complejo, y en vez de hablar lo que hacen es tirar la policía encima, es hacerle mala cara, es envenenar los animalitos, en vez de buscar un buen consenso por medio de la comunicación. Lo que hacen es hacer cosas indebidas, sin importar el dolor, la situación que vive el animalista y lo que el animalista puede hacer. ¿Para qué? Para mejorar esa condición de vida, de hábitat con los vecinos y llegar a una buena convivencia. Vamos a mirar qué hacer para minorar el dolor. Entonces, importantísimo, animalistas y personas que tienen animalitos en sus casas, así no sean animalistas. El dolor que sentimos lo debemos expresar. De no expresarlo, todos los sentimientos, emociones, pensamientos negativos que estén dentro de nosotros como seres humanos, esto se va a convertir en dos vertientes. Una, se va a canalizar, ¿sí?, en sintomatología a nivel física, donde se va a concentrar en los hombros, en el estómago, en todas las articulaciones, en dolores de cabeza, en dolor de nuca. Vamos a empezar a tener dolor, vamos a perder el apetito. Por el contrario, hay las dos polaridades. Vamos a exceder en la gesta de alimentación. Y vuelvo, insisto, si ustedes como animalistas, como cuidadores de un animal doméstico o no doméstico, no está bien, sus animalitos van a estar mal. Entonces acá las recomendaciones: hablemos con la persona más cercana, con los amigos, con esa persona que usted le tiene confianza, expresemos ese dolor, esa angustia, eso que va por dentro y que le está carcomiendo, que no lo puede saber todo el mundo, pero que hay personas que nosotros tenemos y que nos van a escuchar. De no tenerlo, hagamos una carta y hacemos un vaciado emocional. ¿Cómo así que un vaciado emocional? Si empezamos a escribir en una carta todo aquello que nos genere malestar, inconformidad, o aquello que no podemos hablar con otro. Una vez la escribimos, lo leemos, lo quemamos y vamos de esa forma vaciando esa caneca a la basura que nos va a generar malestar. Identificar qué relación se lleva con la mascota. Acá es bien importante si es una mascota que es de, llamémoslo, lazarillo, ¿sí?, para un cieguito, para una persona discapacitada, ese perrito que lo acompaña, que le ayuda a tener una mejor calidad de vida. O por el contrario, es un animalito que usted lo tiene de adorno, porque hay muchas personas que lo tienen de adorno. O si es ese animalito que usted le brindó protección, lo tiene en su casa, pero sabe que en un futuro próximo, no muy lejano, lo tiene que dar en adopción. O ese animalito que fue encontrado en la calle golpeado, atropellado, y que usted le está brindando esa protección para curarlo, pero sabe que luego tiene que salir de él. O ese animal que le va a servir de medio de protección, ¿sí? Por ejemplo, en la Policía Nacional es muy frecuente ver los carabineros en la especialidad de los caninos, en los aeropuertos ayudándoles en su trabajo, en los puentes fluviales o en sitios específicos como terminales, ayudándoles a ese trabajo. Pero esa conexión a nivel afectivo, a nivel de amor que hay entre el animal y el hombre, son supremamente simbióticas. Insisto, lo que el ser humano, ese adoptante, esa persona que vela por el cuidado del animalito, el animalito sabe qué siente, cómo siente, si lo quiere o no lo quiere. Realizar un ritual de elaboración de duelo en la aplicación de técnicas como la imaginería, expresión de sentimientos, verbalización, escribir una carta, entre otras. Voy a tratar de ser supremamente explícito en cada uno. Cuando digo elaborar el ritual de elaboración de duelo, yo me voy a referir a una historia. Un gran amigo mío, que por ende por él estoy acá, y es Pedro Felipe Arcila. Él es un animalista de los buenos, de los que trabajan por la causa, de los que hacen las
acciones por vocación. Él tuvo un animalito y desafortunadamente falleció. Pedro lo que hace es todo este ritual en la elaboración de duelo, hacer su cajoncito, meterlo en ese cajoncito, en ese ataúd para perrito que le hizo, llevarlo a la fosa, hacer todo el ritual de entierro, expresar ese sentimiento de dolor y llorar tanto él como la familia, porque fue un animal que lo acompañó durante mucho tiempo y lógicamente había afecto, había emoción, había apego, y eso genera en Pedro hacer esa elaboración de duelo a nivel positivo. El animalito siempre va a quedar acá en el corazón, siempre va a quedar en la mente, pero con recuerdos positivos. ¿Por qué? Porque él hizo una buena elaboración de duelo, porque él permitió no quedarse anclado ahí. Cuando decimos la aplicación de técnicas como la imaginería, cuando perdemos a un animal que le hemos entregado afecto, amor, que algunas familias manifiestan, es que ese es mi hijo, ¿sí? Se va, se muere por cualquier causa, bien sea por causa natural o por causa a terceras personas, pues vamos a mirar de que lógicamente hay una elaboración de duelo, hay un vacío, y la imaginería negativa siempre va a llegar. ¿Y qué va a generar eso? Sentimientos negativos que van a llevar a una depresión, que van a llevar a un estado de ánimo bajo. Entonces acá la imaginería positiva, ¿a dónde nos remite? A vivenciar a nivel mental todos los espacios que yo compartí con ese animalito, cuando jugaba, cuando le daba la comida, cuando estaba enfermo y estuve al lado de él, pero él con su mirada me daba las gracias. Cuando yo estaba triste y depresivo o estaba con el ánimo bajito y llegaba ese animalito a levantarme ese ánimo. Entonces es bien explícito hacer esto. La expresión de sentimientos, ahorita lo hablábamos, hablar de lo que siento con una persona que sea de mi total confianza, dado que para algunas personas del común hablar de los animales aún es tabú y es manifestar de señalar como esta persona es un orate, está loco, está desquiciado. Entonces, para de pronto que no nos tilden de esto, yo lo que necesito es expresar ese sentir de la mascota, del animalito, de ese acompañante que ya no está y que necesito expresar esa frustración, ese duelo, ese sentimiento de culpa, el por qué hice o no hice. Busque la persona correcta. Escribir una carta, la carta va dirigida a quién, en este caso al animalito que fallece, donde le voy a dar las gracias, donde lo voy a decirle todo lo que aportó a mi vida, todo lo que aporté a su vida, todo lo que vivimos, y pues aquellas personas que tengan una creencia específica, pues en el caso mío, pues, decirle a Dios que lo tenga en su eterna gloria, descansando en paz y dándole las gracias por el tiempo que convivió, compartió conmigo en mi experiencia vivencial como ser humano. Escribir una carta donde se pide perdón a la mascota si fue maltratado o no se atendieron las necesidades básicas. Agradecer por la compañía y dejar ir con amor. Esto es lo último que se hace en esa carta escrita. Si de pronto fuiste una personita que maltrataste a nivel de alimento, a nivel de golpes, a nivel de inhibición, de juego a su animalito, pues yo pienso que hay que pedir perdón, pero hay que pedir perdón de corazón. Pero después de eso, de yo quedar un poquito liviano, es dejarlo ir con amor, decirle gracias por haberme acompañado, gracias por el afecto que nos tuvimos, gracias por haber compartido y ayudado a que mi vida mejorara notablemente cada vez que llegaba a elaborar, cada vez que llegaba a la calle, cada vez que no estábamos juntos, y dejarlo ir con amor. Eso es supremamente importante. Rituales, sí, se puede hacer un monumento con las fotografías que se posea de la mascota, muy fácil, hacer una especie de collage donde hay diferentes fotografías que yo tengo con mi animal, compartiendo positivo o negativamente. Puedo hacer una historia en cada fotografía, pero una historia no triste, sino una historia alegre, donde yo le demuestre a esa mascota y a mí mismo que nuestra unión terrenal fue supremamente positiva. También se puede sembrar un árbol en su honor, ¿sí? Si lo hace incinerar, pues con sus cenicitas
hacer un arbolito, sí, sembrarlo en ese arbolito, cuidarlo, darle ese afecto, darle ese amor, ponerle el nombre, es una forma simbólica de que de aminorar todo ese vacío que dejó el animalito que partió. En la elaboración de duelo del animalista, ¿qué no se puede hacer? Por favor, no reemplacemos el animalito inmediato, porque cada animal, y ustedes lo saben mejor que yo, cada animal tiene comportamientos y conductas diferentes. Muchas personas del común, cuando fallece un animalito a causa natural o por terceras personas, o por pérdida o por rapto, lo que hacen es inmediatamente comprar otro, colocarles inclusive el mismo nombre y creer de que ese animalito va a tener el mismo comportamiento hacia la persona. Esto lo que va a hacer es generar más dolor. Y no solamente en usted como doliente, sino también en el animalito. Entonces no hagamos esto, no nos infringamos dolor y tampoco le infringamos dolor a ese nuevo miembro de nuestra casa. Demos un tiempo prudente para yo volver a adoptar un animal, para yo poder estar al cuidado de un animal. Demos tiempo prudente para yo decir, sane ya esta elaboración de duelo de esta pérdida y sé que el nuevo animalito que viene a mi hogar, a mi casa, pues lo voy a tratar con dignidad, con respeto y con amor. Si tiene mascotas, recuerda que esto requieren de su atención y cuidado. Ellos lo perciben todo. En el caso de ustedes animalistas que en sus casas no tienen uno ni dos, sino tienen 5, 10, 15 animales, pues por favor estemos pendientes. Insistí ahorita en la mitad de la conferencia o en un epílogo de la conferencia, los animalitos tienen un sexto sentido, ellos perciben todo, nuestras emociones positivas, nuestras emociones negativas, saben cuando estamos felices, cuando estamos alegres, cuando queremos jugar, cuando no lo queremos, cuando queremos estar solos. Y yo pienso que el hecho de yo quebrantar mi estado emocional y físico por la pérdida de un animal que hacía parte de mi vida y a los otros dejarlos a un lado, descuidándolos, no es adecuado. ¿Por qué? Porque estos animalitos van a estar a lo que tú hagas por ellos, a lo que tú como persona cuidadora, como persona aliada de ellos hagas por ellos. Entonces, si tu estado de ánimo está arriba, ellos van a estar felices moviendo su colita, paseando de un lado hacia otro, dando muestras de afecto y cariño a nivel comportamental. Pero si tú estás mal, el animalito también se va a deprimir. Tener presente que el duelo tiene un principio y un final y no anclarse. Siempre he dicho como psicólogo en diferentes estadios de mi profesión, todo tiene un origen, pero también todo tiene un final. El duelo no se puede quedar arraigado para toda la vida, porque de quedarse ya se llama un duelo patológico y la invitación es busca ayuda, porque no buscarlo no solamente no vas a tener calidad de vida para tus animales, sino las relaciones con las personas que estés interactuando van a desmejorar, a tal punto que te vas a volver un violento en tu casa, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, a nivel social, a nivel educativo y en todas las áreas de desempeño. ¿Por qué? Porque la rabia, el resentimiento, es el estado de manifestarme y echarme a mí mismo una culpa. Yo por qué hizo, yo por qué no hice. Entonces, recordemos de que el duelo tiene un principio y un final. Lo ideal es que la elaboración de duelo se haga con amor, se haga de manera muy efectiva y que se haga pensando en esa vocación que tú tienes como animalista para servir a otros animales, esa vocación de servicio, de amor, de protección, de sacar adelante esto que planeaste hacer en tu vida y es unirte a este grupo de animalistas de Colombia y del mundo. Miremos las etapas del duelo. Entonces hay un impacto de choque, voy a tratar de poner un ejemplo en cada una de ellas. En el impacto de choque, sin importar de qué forma fue la pérdida, se da la negación. Cuando tú tienes un animalito en tu casa, una mascota en tu casa, y llevas mucho rato con ellos, con uno, dos, tres animalitos, y uno de ellos fallece o lo raptan, la primera reacción es decir no, no. ¿Por qué el no? Porque el no es un mecanismo de defensa a nivel psicológico y emocional. Lo que va a permitir es acolchonar esa noticia. ¿Para qué?
para yo regularme, para yo entrar en una homeostasis, un equilibrio y poder deglutar, poder digerir esta noticia y adaptarme a esta nueva situación. Por eso la negación siempre va a llegar y por eso después de la negación llega el llanto, ¿sí? Siempre va a ocurrir así. Enfado, protesta, experimentándose una sensación de injusticia. ¿Por qué el enfado? Porque la pregunta que siempre se hace la persona que está en estas etapas del duelo es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi animalito? ¿Cómo se llame? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre llega el por qué. ¿Sí? Entonces seamos un poquito racionales ahí, no tan emotivos, y tratemos de dar esas respuestas. Esa sensación de injusticia con la divinidad, con la persona en que usted crea o en la espiritualidad que tenga, ¿sí? Pues te va a llevar a qué? A renegar de esa creencia espiritual. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted se adapte a esa situación. Hay una tristeza profunda, que puede haber episodios característicos depresivos, o en su defecto, si no es una depresión, puede ser un estado de ánimo bien bajo, bien negativo, con señalamiento social como aislamiento y anhedonia. ¿Qué es la anhedonia? Es ese estado de yo no quería hacer nada, no me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero socializar, no quiero comer, no quiero que me hablen, quiero estar solo, quiero estar llorando. Entonces esto es malo. ¿Por qué? Porque estoy llegando a un extremo y son características que nos van a llevar muy rápido de no hacer nada por mí y de no enfrentar este duelo a un estado crítico en mi salud emocional y física. Aceptación, se regresa a la vida normal, aprendiendo a vivir sin ese ser querido o esa mascota. Ojo que todo lo que empieza termina, y si tú haces una buena elaboración de duelo, si haces unos buenos rituales, si haces una buena descarga emocional y hay un buen acompañamiento a nivel familiar o social o de pareja, créame que este duelo va a ser más fácil de superarse. Vas a rendirle un homenaje a esa mascota o a ese ser que no está y lo vas a llevar siempre en la mente y en el corazón. Ellos mueren a nivel de materia, pero a nivel espiritual, a nivel mental, siempre van a estar con nosotros. Van a ser, yo Martín Mejía los llamo así, esos angelitos que nos cuidan, esos angelitos que están ahí y que vinieron a darme alegría, paz, amor y mucha felicidad en su instante y momento. Bueno, con esto quiero decirles que cualquier inquietud, pues me pueden comunicar al WhatsApp 300-783-9903 o a mi correo electrónico martinemiliomejiamesa@gmail.com. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia referente al tema de la oración de duelo en animalistas o la persona que tenga una mascota en su casa de cualquier especie y tenga la pérdida, pues lo puede hacer para alguna asesoría. No sin antes darles gracias al señor Pedro Felipe Arcila y a su equipo de trabajo por la invitación de esta conferencia. Nuevamente mil gracias a ustedes por el espacio, mil gracias por apoyarnos, mil gracias por ese corazón tan grande de ser animalistas, de dedicar parte de su vida, de su tiempo, de su conocimiento y de su pericia en ayudar a estos animales tan indefensos, a esta especie tan indefensa, pero que hace tanto bien a la humanidad. Que tengan una excelente tarde, cualquiera que sea su profesión, su parte espiritual, su rol a nivel social. El Señor los guarde y los bendiga. Que tengan una feliz y bendecida tarde.